Dios bendiga y Dios guarde a a todos ustedes, amigos y hermanos. Vamos a hablar sobre qué es ser amigo del mundo. ¿Qué la Biblia enseña cuando uno es amigo del mundo? Muchas personas quizás han leído el pasaje bíblico o quizá no han entendido a profundidad qué es ser amigo del mundo, porque la Biblia habla claro. Se sabe que todo aquel que viene a Cristo ya no hace la voluntad de Él, sino la de Cristo Jesús. Y Jesucristo dijo que seguirle, su carga es fácil y ligera. Amén. Todo el que viene a Cristo debe entender que ya está muerto por causa de Cristo. Tiene que hablar como habló el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero poco a poco vamos subiendo niveles hasta llegar en dimensiones para entender cuál es la plenitud de Cristo, cuál es la voluntad perfecta que Dios quiere para cada uno de vosotros. Amén. La Biblia habla en Santiago 4. Estamos hablando sobre la amistad con el mundo. Santiago 4 habla, dice, en el verso 1 hasta el 4, dice: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codicia y no tenéis, matáis, andar de envidia y no poder alcanzar, combatir y luchar, pero no tenéis lo que os deseáis porque no pedí. Pedí y no recibí porque pedí mal, para gastar en vuestro deleite. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El escritor apóstol Santiago está hablando claramente en ese verso que todo el creyente que ora pidiendo según su propio beneficio está pidiendo mal. En español puertorriqueño está perdiendo el tiempo. Eso está claro ahí. Eso no hay que pasarle mantequilla y nada de paño tibio. Está claro. Pedí mal porque pedí para vuestro deleite. Y todo aquel que ora pidiendo para vuestro deleite se está haciendo enemigo de Dios sin darse cuenta. Son puntos que el apóstol Santiago está explicando lo que son enemigos de Dios. Pero la Biblia enseña más sobre todo aquel que vive conforme al mundo es enemigo de Dios. Seguimos leyendo. Amén. Dice, Primera de Juan 2:15 dice, en el nombre de Jesús: no amen el mundo ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo no entiendo a veces cómo la Biblia habla claramente así. El apóstol Pablo dijo: todavía no ha sido guiado por el Espíritu Santo, sino que tenga una conciencia limpia. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Un evangelio real, a mi entender. Entonces, lamentablemente, la Biblia me está enseñando que tú todavía no has conocido a Cristo. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro dice 1:13: como aquel que nos llamó es santo, sea santo en toda vuestra manera de vivir, en toda conducta. Amén. Que es uno de los principales. Andando rectamente,
Todos los profetas hablaron según la santidad, que es un lugar sagrado. Amén. Por eso, todos los profetas dijeron que el camino de Dios es recto. Es rectitud en todo el sentido de la palabra. Amén. Entonces, estos apóstoles están enseñando que todo aquel que ama el mundo. Pero yo te hago una pregunta: ¿quién creó el mundo? Dios. Dios del cielo creó el mundo. Pero al hombre pecar, de hace engañar por el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces el enemigo comienza a obtener dominio sobre el mundo. Amén. Por eso la Biblia enseña: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Por eso que todo aquel que se llama ser cristiano, creyente, viva la santidad de Dios. A veces hablamos con personas, amén, liberales, y dice: pero varón, en el hotel las mujeres usan pantalón. Pues tú no lo estás haciendo por dominio propio, no por gusto. Amén. Por eso que dice la Biblia que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces a veces se quieren ir, con ejemplo, con Esther, la reina Esther. La reina Esther usaba argolla, todo eso, pero ella estaba bajo el imperio de Siria. Entonces yo quiero saber, usted que está usando todas esas cosas, confabulándote al mundo, pareciéndote al mundo, usando cadena, toda esa basura. Si tú estás bajo imperio, usted está bajo imperio del diablo, entonces. Amén. Entonces todos esos hombres como José estaban bajo imperio del faraón. Daniel estaba bajo imperio de Babilonia. Gloria a Dios. Pero vino Cristo. Dice que conoceréis la verdad os hará libre. Yo quiero saber cuál es el imperio que tienen los latinoamericanos. El 90% de ellos que quieren servir a Dios a su manera. Y yo quiero saber qué es pecado. Porque dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Porque el escritor de los Hebreos 12 dice la Biblia que si Dios no perdonó a los que andaban con Moisés por su desobediencia, ¿usted cree que va a perdonar ahora que está gobernando el Rey de Reyes? Cristo es amor. Cristo es todo lo bueno, pero también es fuego consumidor. Amén. Todos nosotros podemos fallar, cometer errores. Amén. Pero no persistir en el error. Y dice la Biblia que todo aquel que practique el pecado es del diablo. Amén. Si ya usted sabe algo, usted debe de recogerse ahí. Tú no puedes confabularte con el mundo. Tú no puedes andar conforme al mundo. Hoy en día estamos viendo que dembow entre la iglesia y que para llamar joven. ¿Quién dijo usted que para llamar a los jóvenes hay que poner un dembow? Ni que ra. Los discípulos, ninguno de ellos hicieron eso. La palabra de Dios basta para todo eso. Amén. Y la Biblia enseña que predicamos el evangelio con doctrina y paciencia. Para traer a los jóvenes no hay que meter un dembow, ni que dembow que oye esa basura. Entonces todo esto son apostasía. Que se está cumpliendo la palabra de Dios. Hablamos de eso porque hay muchas personas ignorantes de la palabra que dicen que no es nada. Te está siendo enemigo de Dios sin darte cuenta. Efesios 4:22 dice así la palabra de Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo claro ahí, a la antigua manera de vivir. Ahora estamos viendo gente que está en el mundo, ¿verdad? En boda, que hay mete de amor a la iglesia. Dios reprenda al diablo. Ese pastor, si no está, que se termine de convertirse, que se arrepienta. Amén. Que está jugando con su salvación sin darse cuenta. Jesucristo dijo: no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchas veces las personas critican eso.
es que lo que yo leo en la Biblia, mientras más yo leo la Biblia y oro, más me ajusto a la palabra, más me quiero guardar. Amén. Porque tengo miedo de perderme. De decir gloria a Dios, aleluya, perdiendo el tiempo en la iglesia. Entonces, mis hijos, hay una juventud que también le escucha a ustedes. Ustedes pueden estar arrastrando esa juventud atrás de ustedes con algo perverso y malo. Amén. Ahí me dice claro, a la manera de vivir renovado del nuevo hombre, que nos despojemos de esta vida. Si yo andaba enseñando el cuerpo, hoy en día no puedo estar enseñándolo. Amén. La Biblia prohíbe todo eso. La Biblia prohíbe que no usemos aretes, argolla, nada de eso. Porque se supone que cuando usted acepta a Cristo, no es la voluntad de mamá y papá, es la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Porque no podemos coger el evangelio de nuestra manera. Porque Jesucristo dijo, bienaventurado aquel que os persiga por causa de mi nombre, porque a los profetas los persiguieron. Ahora bien, a los profetas los persiguieron ¿por qué? Yo quiero saber a esa gente, ¿por qué ellos están tan relax? Porque el diablo sabe que lo que es. Lo deja quieto. A Jeremías lo metían preso en Cirtena. ¿Por qué? Porque Jeremías no se confabulaba con el pecado. Y en ese tiempo había doctores de la ley. Pero los doctores de la ley cogían la palabra conforme a su manera. Amén. En Isaías 30:10 le dijeron al profeta Isaías, saca el santo de Israel, dando palabras aladañas, dando palabras suaves. Amén. El que es de Dios, la palabra baja 90 millas por hora, la acepta. Aunque la palabra de Dios sí dice que enseñamos con paciencia y doctrina, pues la palabra de Dios es un misil, un bombazo. Todo el mundo sabe eso. Eso no es que darle vuelta. ¿Cuál es la razón que hay que estar ni que en boba a la iglesia? Ni que bachata cristiana. Eso es a la carne. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo claramente, el que es nacido de la carne, carne es. Para tú entrar en el reino de los cielos tiene que nacer en el espíritu. O que ustedes todavía no están en el espíritu. Jesucristo dijo, Dios está buscando tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces todo aquel que viva conforme al mundo se está haciendo enemigo de Dios sin darse cuenta. Entonces yo hago este video para que todos aquel que mañana venga a Cristo entienda que es la voluntad de Dios que tú vas a hacer, no la voluntad del hombre. Amén. Jesucristo dijo que todo aquel que hace la voluntad del hombre ya tiene su recompensa. El cristiano no agrada al hombre porque confronta el pecado del hombre. Entonces, todo aquel que vive, vista, se decora conforme al mundo es enemigo de Dios. Dice la Biblia, como aquel que nos llamó santo, Jesucristo fue santo, sea santo en toda vuestra manera de vivir. Dios bendiga a todos. El pastor Carlos Estrella junto a su esposa Raiza, creciendo en Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, el que ama a Dios no busca multitud. Porque Pablo era uno y vio el mundo. Hay otra gente por ahí que necesitan una iglesia de 100,000 gente. Según los eruditos y teólogos, Moisés cargó 1,000,000 y pico de gente atrás. Y fueron como 7 o 6 que entraron a la tierra. Dios bendiga y Dios te guarde. Que eso sea la identificación para todos ustedes.